Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el primer tema de este ciclo, que es características de los seres vivos. ¿Ok? Esto complementa el tema que están viendo ahorita en la tele, que es biodiversidad, ya que para entender la biodiversidad es necesario entender cómo se clasifica, cómo se divide y cómo se estudia a los seres vivos, ya que son tantos y tan diferentes que necesitamos entender cuáles son esas diferencias. Ahora, tenemos las características de los seres vivos. ¿Qué hace que un ser vivo esté vivo? Bueno, no hay una sola que nos diga eso, ya que todas las podemos encontrar en organismos que no están vivos. Pero hay algunas que son como características principales que ustedes probablemente conocen. Si yo les preguntara qué características tiene un ser vivo, probablemente me dirían algunas de las que tengo aquí, ya sea que comen, que respiran, que se reproducen, que crecen, que tienen células, no sé, a lo mejor esto no lo han visto, pero son el tipo de características que más conocemos de los seres vivos. Vamos, por ejemplo, a empezar con la característica de comen, porque sí, a lo mejor todos los seres vivos comen, que sí, todos los seres vivos comen, pero no hay una sola forma en que obtienen sus nutrientes. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la clasificación de autótrofos versus heterótrofos. ¿Qué es uno y qué es el otro? Ok, los autótrofos son organismos que fabrican su propio alimento. El alimento nosotros lo consumimos para tener una fuente de energía, para poderlo quemar y generar energía. Pero esa energía tiene que venir de algún lado. Bueno, en el caso de las plantas, la energía de esa materia que ellos consumen, que de hecho producen y luego consumen, la energía viene del sol. Las plantas obtienen esa energía del sol. Son autótrofas. No requieren comerse a nadie ni nada. No, que ocupan agua. Sí, pero el agua no está viva. Ocupan dióxido de carbono. Sí, pero el dióxido de carbono no está vivo. Las plantas son la primer base, son la base de la cadena alimenticia en todos los organismos, en todos los ecosistemas. Bueno, los autótrofos pueden ser plantas o pueden ser algas, que no son lo mismo. Las plantas son, pues plantas, las algas son protistas, es un reino diferente, pero también son autótrofas, también absorben la energía del sol. Esa energía del sol termina llegando a todos los animales, incluyéndonos, pero directamente solamente llega a los autótrofos, plantas, algas, organismos que no requieren comerse a nadie para generar su propia energía. En este caso absorben la energía del sol y la atrapan en moléculas. ¿Qué moléculas? Generalmente azúcar. Ese azúcar la consumen las plantas para sobrevivir, la usan para producir sus tallos, sus hojas, toda esa madera es azúcar. Y eso se lo comen los animales, incluyéndonos. Y ahí vamos a los heterótrofos. Los heterótrofos sí requerimos comer a otros seres vivos, ya sea alguna planta o algún animal. Por ejemplo, los hongos. Los hongos no pueden moverse, pero comen a otros seres vivos que mueren y caen ahí, seres vivos que, como las plantas que están creciendo, se les pega un hongo que se alimenta de lo que la planta produce. ¿Ok? Todos los animales, todos los demás, somos autótrofos. Nosotros consumimos a otros seres vivos, no podemos absorber energía del sol. Todos los animales, ah, ah, sí, digo, hay excepciones. Hay a lo mejor algún animal fotosintético, ya creo que una babosa marina que tenía algunos cloroplastos. Pero siempre va a haber excepciones. En biología no vamos a hacerles tanto caso. Por regla, los animales son heterótrofos, los hongos son heterótrofos y las plantas son autótrofas. Plantas carnívoras, bueno, esas absorben nutrientes de las moscas que atrapan, pero la energía sigue viniendo del sol, siguen teniendo hojas verdes. ¿Ok? Las plantas, las algas, ese verde que les da, ese eso que les da el color verde es la clorofila, que es lo que absorbe la energía del sol. Entonces, son diferentes, son dos formas básicas de alimentarte. Autótrofos, generas tu propio alimento a partir de la energía del sol, y heterótrofos, que es consumir otro ser vivo. Son grupos grandes que dividen a todos los organismos existentes, según la forma en que comen. Regresemos a la lista.
Segunda característica, respiran. Sí, pero sigue habiendo varias formas de respirar. Y no me refiero a los peces, sino aerobios y anaerobios. Aerobios requieren aire, son organismos que requieren oxígeno para vivir. Y los anaerobios son organismos que no requieren oxígeno para vivir. Es más, no es que puedan vivir sin oxígeno. Muchos anaerobios, si les pones oxígeno, se mueren. Por eso a veces las heridas, cuando te quemas o te haces algo, necesitas que respire un poco, porque hay bacterias peligrosas que si no hay oxígeno crecen, pero si les da un poco de aire, se mueren. Por eso no puedes cubrirte con un plástico o una herida, porque te van a crecer bacterias anaerobias que son peligrosas. Aerobios, bueno, son los animales, prácticamente todos, incluso los peces. Pueden decir, es que los peces viven en el agua, sí, pero en el agua hay oxígeno, siguen requiriendo oxígeno. Los peces, las aves, los mamíferos, reptiles, los invertebrados como los insectos requieren oxígeno. Sobreviven mucho tiempo sin él, pero lo requieren. Todos los animales requieren oxígeno, no todos, siempre hay excepciones. Este, por ejemplo, es un animal pluricelular, diminuto, pero pluricelular, que no requiere oxígeno, es anaerobio. Y muchísimas bacterias son anaerobias también. No todas las bacterias, hay muchas bacterias que crecen con oxígeno. Si no sería muy fácil matarlas. Pero muchas de ellas son anaerobias. Hay bacterias aerobias y bacterias anaerobias, hay de ambos tipos. Y puse aquí arriba esta hermosura de aquí que es Saccharomyces cerevisiae. Es la levadura con la que se produce la cerveza, es la levadura con la que hacemos que el pan se infle. Esto de aquí es anaerobio, es un hongo. Una levadura es un hongo, es del reino de los hongos. Es un anaerobio facultativo, es decir, puede respirar oxígeno, puede no respirarlo. Si no hay oxígeno no lo respira y es cuando se lleva a cabo la fermentación, cuando produce el alcohol. Si hay oxígeno, pues lo respira y es cuando produce dióxido de carbono y otras cosas y es cuando se crece más rápido porque con el oxígeno obtiene más energía, pero si no hay oxígeno no pasa nada, puede sobrevivir sin él. Hay organismos que tienen esa característica, respiran de ambas formas. Y en cuanto a la forma de respirar, de los aerobios también hay muchas formas. Por ejemplo, tenemos la respiración cutánea de las ranas, es decir, a través de la piel, las branquias que tienen los tiburones y los peces, traqueales, que es de las de los insectos, y por pulmones, que es de los varios animales, como los mamíferos o los reptiles o las aves. Pero siguen siendo formas de respirar oxígeno. Todas estas formas siguen siendo para respirar oxígeno. Los dos grupos grandes sería aerobio y anaerobio, o los que son ambos. ¿Qué sigue? Se reproducen. Tercera característica de los seres vivos. Hay muchas, vamos a ver nada más estas 5. Se reproducen. Vamos a ver dos formas principales diferentes de reproducirse. Porque sí, todos los seres vivos se reproducen, pero no igual. Esta es la reproducción sexual, que requiere dos gametos, masculino y femenino. No siempre son espermas y óvulos, ¿ok? Eso aplica para animales, muy bien, pero en el caso de las plantas siguen teniendo órganos masculinos y órganos femeninos. A veces dentro de la misma planta tiene ambos órganos. Son verdaderas hermafroditas porque cumplen la función tanto de macho como de hembra, muchas de ellas. Pero las plantas no solamente tienen la forma de reproducción sexual. Las plantas se pueden reproducir de forma sexual, ya sea en forma natural, algunas de ellas, o con ayuda del ser humano. Este tipo de siembra, por ejemplo, tienes una planta, la cortas en cachitos, haces que crezca la raíz con hormonas especiales para crecer raíz, las siembras y ya tienes muchas plantas. Al final, con una planta se produjeron muchas. Esta es una forma de reproducción. Se usa mucho en agricultura porque queremos que todas nuestras plantas sean iguales. La desventaja de la reproducción asexual es que generalmente la descendencia va a ser un clon, va a ser genéticamente idéntico al padre, al progenitor, pero también tiene sus ventajas. Están animales como la estrella de mar que sí se puede reproducir de forma sexual, o sea, sexual, pero también de forma asexual. ¿Cómo? Bueno, a una estrella de mar
si le cortas un brazo, no solo le vuelve a crecer, sino que este brazo se convierte ahora en una estrella de mar bebé, a la cual le van a crecer todos los demás brazos y el cuerpo. Este brazo se convierte en una estrella de mar nueva. Y es un animal. En el caso de microorganismos tenemos algunas formas como es la bipartición, es decir, tengo una célula, como una bacteria por ejemplo, se va creciendo, hasta que se hacen dos, ¿ok? Nuestras células se reproducen de esa manera. Nosotros como organismos nos reproducimos de forma sexual, pero las células de nuestro cuerpo que nos componen se dividen de esta forma, de forma asexual. Hay otras maneras como las levaduras que se reproducen por gemación. Es similar, solamente que aquí tienes una célula grande a la cual no se divide en dos iguales, sino que queda una célula madre y le sale una pequeña célula hija. Como una semilla, pensarás. No, porque esta pequeña que le sale no es una semilla que va a crecer, no. Ya es una célula completa, ya es una célula que está completamente funcional. Ahora, después de eso tenemos la esporulación en las formas asexuales, la cual sí es un poco más similar a semillas. Se hace en algunas bacterias donde el organismo genera pequeñas esporas dentro de su cuerpo, dentro de su ser, y esas esporas al liberarse, si encuentran las condiciones correctas, van a empezar a desarrollar un organismo nuevo. Es muy parecido a semillas, pero en microorganismos. Siguiente característica, crecen y se desarrollan. Ahora, para aprender esto tenemos que ver qué son los organismos unicelulares y qué son los organismos pluricelulares. Los organismos unicelulares tienen una sola célula. ¿Qué es una célula? Eso debimos verlo antes, pero bueno, quisieron empezar con estos temas. La célula, digamos que es la forma más básica de organización de los seres vivos. Nosotros tenemos millones. Una célula no es una persona, pero una persona tiene muchísimas células y son parte de nosotros y están muriendo y naciendo todo el tiempo. Nuestras células con las que nacemos no son las mismas con las que morimos. Estas células están cambiando constantemente. En el caso de algunos organismos como las bacterias, algunos hongos como las levaduras o las algas, algunas algas como las microalgas, son unicelulares. Tienen una célula y eso es todo. Su forma de crecer y de desarrollarse es que tienes una célula y luego tienes una célula más grande. Es todo. No es como los organismos pluricelulares, que somos mucho más complejos. También hay hongos pluricelulares, como los champiñones. Estos organismos los podemos ver a simple vista, la mayoría. Hay algunos pluricelulares que son microscópicos también. Y los unicelulares, a lo mejor uno solo no lo podemos ver, pero cuando son muchos, pues en un montón sí se ven. Los pluricelulares tienen un desarrollo más complejo, porque no nacen, empezamos siendo una célula, pero duramos casi nada en ese estadio. Inmediatamente se empiezan a duplicar y se empiezan a diferenciar. Una célula del ojo tiene el mismo ADN que una célula del corazón. Siguen siendo células humanas, pero son diferentes entre ellas. Se desarrollaron diferente. La forma de crecer de nosotros es aumentar nuestro número de células, es aumentar la cantidad de células que tenemos. Y la forma de desarrollarnos es generar partes del cuerpo que requieren células especializadas. Entonces, esto de ser unicelular o pluricelular depende mucho de cómo va a crecer un organismo y cómo se va a desarrollar. Ahora, siguiente característica. La siguiente característica es que todos los organismos, la siguiente característica que tenemos es que todos los organismos tenemos células. Estas células que mencioné, todos los tenemos. O algunos son células. Puede ser que sea un organismo unicelular o pluricelular, pero la célula tiene que estar presente. ¿Ok? Y aquí hay dos grupos
principalmente, que son las eucariotas y las procariotas. Estos grupos son la base de cómo se dividen todos los organismos. Son totalmente distintos entre sí y marcan una diferencia importante para la clasificación. Las procariotas, solo hay dos reinos que las dos clasificaciones grandes que las abarcan, las bacterias y las arqueas. ¿Ok? Antes todas eran el reino monera, ahora son arqueas y bacterias. Todas son procariotas. Y todo lo demás es eucariota, ya sea un protista, ya sea un animal, ya sea una planta, ya sea un hongo, todo lo demás es eucariota. Aunque sea unicelular, son eucariotas. Una amiba es un protista, es eucariota. Las procariotas son nada más bacterias y arqueas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, la principal es esto que ven aquí. El núcleo es la principal diferencia entre ambas. Las procariotas no tienen. Esta línea que ven aquí es el ADN, la procariota flotando medio libremente por ahí, por el citoplasma. Esto que ven acá es un núcleo donde el ADN en la eucariota está completamente comprimido y organizado. ¿Qué más? Bueno, aquí no se nota porque es una comparación a escala, pero las eucariotas suelen ser muchísimo más grandes que las procariotas. ¿Ok? Esta cosita verde de aquí vendría siendo el tamaño de una procariota grande. Entonces, aquí la comparación no está a la misma escala. Las eucariotas suelen la mayoría de las veces ser mucho más grandes. Hay excepciones, claro, pero la mayoría de las veces es así. ¿Qué más? Bueno, esos puntitos que ven en la procariota, esos puntitos morados son ribosomas. Aquí también los tenemos, pero los tenemos ordenados en organelos. Los tenemos en un retículo pegados en una zona específica de la célula, no flotando por ahí. Tenemos más organelos. Esta es una vacuola para almacenar agua. Mitocondrias en el caso de las plantas. Perdón, mitocondrias para generar energía. Cloroplastos en el caso de las plantas. Todo esto son partes de la célula con funciones específicas. Así como nuestros órganos tienen funciones, estas partes de las células, aunque solo son moléculas, no son órganos en sí, se les llama organelos porque tienen funciones muy definidas. Y es una diferencia entre las eucariotas y las procariotas, las cuales las procariotas no tienen organelos, son muy sencillas. Por ejemplo, y pueden ser unicelulares. Aquí tenemos del lado derecho amibas. Las amibas son eucariotas y se ve que en el centro tienen un núcleo donde está su ADN. Y aunque sean unicelulares, son muy distintas a las procariotas, en este caso unas bacterias, las cuales su ADN no está en ningún tipo de núcleo. Y bueno, esas son principalmente las características de los seres vivos. Con esto pueden resolver el cuestionario que les puse y bueno, pueden basarse en internet. Espero que hayan podido entender las principales formas de clasificar, las principales características de organizar la enorme biodiversidad que tenemos de seres vivos en todo el planeta. Y quién sabe, a lo mejor hasta en otros planetas. Bueno, ahora, para la actividad de esta semana les envié instrucciones de clasificación de seres vivos. Vamos a continuar con esto de las características de los seres vivos, con el lenguaje que acaban de aprender. Primero, la primera instrucción dice: copia o imprime las 10 fichas y recorta cada una por separado. Aquí ya tenemos las 10 fichas. Oiga, profe, que no tengo impresora. No pasa nada, cópialas a mano. Me consta que no es difícil. Ya que tengas las 10 fichas, las vas a recortar. Ok, paso número 1, sencillo. Tienes tus 10 fichas, cada una de estas es una ficha, y las recortas. Impresas a mano es igual. Ahora, paso número 2. Elige la característica que consideres más fundamental y separa las fichas en dos grupos diferentes. Ojo, no tiene que ser mitad y mitad. Puede ser como sea, pero te vas a basar en una característica. ¿Cuál? La que tú consideres más importante. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Tú tienes que analizar cuál te parece más importante de todas las que mencionan aquí. Yo voy a empezar con esta: pluricelular, unicelular. Y voy a revisar
cada una de mis fichas, a ver qué es lo que dice. Por ejemplo, en mi ficha número 1 dice pluricelular. ¿Ok? Entonces pongo pluricelular de este lado. Pero por ejemplo, en mi ficha número 3 dice unicelular. Así que voy a poner unicelular de este lado. Y así me voy checando cada una de mis fichas a ver si dice pluricelular, pluricelular o si dice unicelular. En este caso fue casualidad que me quedaran mitad y mitad. No necesariamente tiene por qué ser así. Ya que tengo mis dos grupos, pongo la característica aquí. Dice unicelular y pluricelular. Tengo que poner esa característica en papel para que yo pueda revisarles a ver si está bien clasificado. Y voy a subrayar en cada ficha la característica que estoy tomando en cuenta con un marcatextos. Ok, esto se hace en todas mis fichas. Pluricelular, pluricelular, unicelular, unicelular. Tengo todas mis fichas subrayadas, listo. Y ahora sí, ¿qué es lo siguiente? Ya que tengo mis dos grupos hechos y tengo aquí el papelito con la característica, voy a tomar foto. Ok, tomo mi teléfono, le tomo foto y esa es mi foto número 1. Van a ser 3 fotos en total. Esta es la primera. Ahora, ya acabamos con el segundo paso. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, retiro esta característica. Subrayar en marcatextos, eso ya lo hicimos. Tomar la foto, ya lo hicimos. Ahora, otra vez, elige una característica y separa ahora las fichas en 3 grupos diferentes. No es necesario que los grupos sean del mismo tamaño. De hecho, como van a ser 3 grupos diferentes y son 10 fichas, no es matemáticamente posible hacer 3 grupos iguales. ¿Qué característica vamos a elegir ahora? Bueno, vamos a elegir desplazamiento. ¿Ok? Y en desplazamiento voy a separar mi primer grupo. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir el grupo que quiero separar. Entonces, vamos a revisar. En mi ficha número 1, en desplazamiento, lo que me dice es que respira. No me dice absolutamente nada sobre su desplazamiento. Pero vemos que pone huevos, vemos que es un animal, vemos que se desplaza. Entonces vamos a ver ahora mi ficha número 2. ¿Qué me dice aquí? Dice no se mueve. Entonces ya tenemos dos grupos. En el 1, los que sí se mueven. En el 2, los que no se mueven. Y ya separamos según se mueve usando aletas, pero se mueve, vuela, o sea que se mueve, y este no se desplaza. Así que ya tenemos 1, 2 y 3 grupos con el cartel de desplazamiento. Este grupo que tenía lo separé entre los que sí se mueven y los que no se mueven. Después, ¿qué me dicen las instrucciones? Subraya con marcatexto la característica que usaste. Fue esta vez el movimiento. Que no se desplazan. Y estos que se vuelan o que se mueve con aletas. Y en este caso no venía, pero como es animal, suponemos que se desplaza. Y en este caso yo solamente tengo un marcatextos. Si ustedes tienen marcatextos de diferentes colores, usen diferentes colores. Se va a ver mejor, se va a ver más claro su trabajo. ¿Y qué hacemos aquí entonces? Pues tomamos la siguiente foto. ¿Ok? Ahí dice, toma foto donde se vean los 3 grupos de fichas. Tomamos la siguiente foto y esta es la foto número 2. Recuerden que van a ser 3 fotos en total. Después, ¿qué nos dice? Elige de nuevo una o varias características y ahora separa las fichas en 5 grupos diferentes. Insisto, no necesitan ser 5 grupos de 2 fichas, pueden ser grupos de diferentes tamaños. Por último,
voy a usar la característica de respiración. No tienen que ser estas tres, hay muchas características en las fichas, ustedes pueden usar las que quieran, pueden separar entre autótrofos y heterótrofos, entre si respiran oxígeno, entre si viven en el agua, lo que ustedes, entre si es procariote o eucariote, lo que ustedes consideren más fundamental. Yo elegí esta simplemente como ejemplo. Ahora, en respiración, vamos a ver qué nos dicen en las fichas de este lado del grupo. Por ejemplo, tenemos la ficha número 3, que nos dice algunas respiran oxígeno, otras no. Entonces tenemos el grupo de las que respiran oxígeno o no, que tiene de ambas cosas. Y luego vamos a ver el siguiente que nos dice respira oxígeno. Muy bien, ya tenemos otro grupo, los que respiran oxígeno. Y vamos a ver la siguiente ficha. Y dice algunas respiran oxígeno, otras no. Entonces, esta va para el grupo de las que sí o no respiran, dependiendo. Y aquí tenemos que respira oxígeno a través de su membrana. Ok, va para el que también respira oxígeno. Y puede respirar oxígeno o no hacerlo. Muy bien. Aquí tenemos 4 grupos. ¿Cómo podemos hacer los 5 grupos que me piden? Bueno, puedo elegir otra característica y agregaría aquí la característica. Puedo elegir uno de los grupos que no separé y ya de ahí separarlos por la misma característica de respiración. O puedo hacer 2 grupos de estos. Por ejemplo, aquí uno respira oxígeno a través de su membrana y otro simplemente dice respira oxígeno. Pudiera separarlos si quisiera. Y en este caso, hay dos tipos diferentes. Algunas dicen que pueden respirar oxígeno sin o no hacerlo si no hay, o sea, es decir, que son adaptables. Y aquí en estas dicen que unas sí respiran y que otras no, es decir, no se adaptan, simplemente unas sí y otras no. Entonces ya tengo mis 5 grupos. Con que la característica sea diferente en ambas fichas, ya puedo separarlas en 2 grupos diferentes. Ustedes saben qué tanto separar. Y la siguiente semana, la siguiente actividad veríamos qué tanto se acercaron a los grupos oficiales de clasificación. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos separados con la característica en este caso de respiración. Voy a hacer lo mismo, ya saben, voy a subrayar con marcatextos la característica que utilicé en el grupo que separé. Eso es para poder revisarlo y saber lo que hicieron, saber si está bien o si está mal, si no, no voy a... Es su forma de justificar su trabajo. Ya que tenemos el grupo, pues adivinan, subrayar con marcatextos y tomar foto de las 5 fichas, ¿ok? Tomo foto de las 5 fichas. Esta es mi foto número 3. Estas 3 fotos son las que tienen que subir a Classroom. Ya por último, el último paso, simplemente nos dicen que tomamos una hoja de papel, tomamos pegamento, tomamos las fichas, les ponemos pegamento y las pegamos agrupadas. Por ejemplo, aquí va un grupo. Esta ficha sola es otro grupo, la pego separada del grupo. Y puedo usar una hoja diferente para los demás grupos. Aquí otro grupo, aquí otro grupo. Y aquí otro grupo encima de alguna hoja. Y también pego las 3 características que usé. O 4 o 5 características, las que hayan usado.
Si tienen cartulina, no es necesario que ir a comprarla, pero si la tienen, pueden pegar todo esto en una cartulina. Si no, usan varias hojas de máquina y pegan todo esto en hojas de máquina para que sepan cuáles son sus grupos y por qué lo van a requerir para la próxima actividad. Para esta actividad sería todo. Yo ahí les voy a dar en Classroom las instrucciones de entrega.